Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de La Cuarentena. La Iglesia te oxigena, un espacio en el cual queremos estar contigo. La Iglesia que está sufriendo hoy ahí en su casa este aislamiento que en realidad también es la ocasión de comunicarnos más entre nosotros y con el Señor espiritualmente y por estos canales. Así que la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre está también contigo. No te olvides de visitar lacuarentena.co, también de suscribirte a este canal, de darle me gusta, eso nos ayuda a seguir promoviendo esta tarea. Pues bien, hoy en la cuarentena tenemos una invitada muy especial, una mujer de una gran profundidad teológica y espiritual, Ana María Carrizosa. Ella es una psicoterapeuta que conoce con gran profundidad la enseñanza del Papa Benedicto XVI, a quien ella misma le atribuye una transformación en su propia experiencia espiritual. Es también programadora de la Radio María y traductora de diferentes idiomas, el polaco, el inglés, al español, de obras de diferente índole. Y por tanto, ella nos va a hablar de un tema que creo que es muy importante para nosotros en este tiempo de cuarentena, y es el tema del control. Es decir, todos nosotros estamos acostumbrados a controlar situaciones. Muchas veces se nos enseña que tener, digamos, las cosas bajo control nos va a dar felicidad. Programar, esto es lo que nos dice muchas veces el coaching, o que nos dicen ideas como de la nueva era, a veces controlar a los demás. Y esta situación que vivimos se nos sale de las manos, no la podemos controlar. Entonces, Ana María nos va a ofrecer una perspectiva distinta para vivir la vida, no solo esta situación. ¿Cómo podemos vivir dejando el control en manos de otra persona y entendiéndonos a nosotros frente a nuestra realidad y frente a lo de los demás en esta perspectiva? Sin más, veamos la entrevista con Ana María. Queridos amigos de la cuarentena, estamos en cuarentena, seguimos en cuarentena y estamos aquí hoy con Ana María Carrizosa. Ella es psicoterapeuta y es programadora de la Radio María, traductora del polaco y del inglés al español, y conoce profundamente la doctrina y las enseñanzas del Papa Benedicto XVI, sobre el cual tiene un programa en esta misma radio, Radio María, la que he mencionado. Y hoy nos va a hablar de un tema que a mí me parece maravilloso, que es el tema del control, de los controladores, de las controladoras. Así que, Ana María, bienvenida a la cuarentena. Padre, muchísimas gracias por invitarme aquí en este espacio tan maravilloso para poder estar presente en tantos hogares y estar unidos de una manera que a lo mejor si no estuviéramos en cuarentena no estaríamos haciendo esto. Así que qué maravilla, gracias por crearlo. No, pues eso es una bendición estar contigo. Y lo primero, mira, antes de entrar al tema del control, que es que me encanta, quisiera preguntarte tú, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás viviendo estos días allí en tu casa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué experiencia estás teniendo? ¿Qué estás descubriendo en estos días de cuarentena? Pues Padre, yo creo que el Papa Benedicto XVI me preparó para la cuarentena, porque para él la fe es creer que lo que no veo es más real que lo que veo y que realmente lo que realmente me da apoyo es Dios, su amor, puedo confiar en Él, puedo soltar las riendas de mi vida, entregárselas a Él. Ahora como que las riendas son más grandotas, pero siempre me ha enseñado a hacer eso, como porque ¿Cómo lo uno vives? tiene, Lo vives allí, digamos, estás en tu casa, estás con tu familia, pero trabajas desde tu casa. ¿Cómo estás viviendo en este momento tus días? bueno, padre, yo siempre estoy estudiando y siempre estoy produciendo cursos. Ahora mismo estoy haciendo un T-book que es de uno de los libros del Papa Benedicto que se llama Mirar a Cristo. Entonces, en una plataforma que se llama Transformate Pro, ya he hecho dos cursos. Uno se llama ¿Por qué rayos siempre hago lo mismo? El otro se llama ¿Por qué rayos siempre pongo las necesidades de los demás por encima de las mías? Y este tercero es, digamos que, una explicación de este libro del Papa. Entonces, he estado trabajando en eso. También acompaño personas para, digamos, recuperar su yo auténtico, atrapado detrás de este yo todo preocupado y tenso, inseguro y miedoso que nos construimos desde que nacemos. Entonces, he estado también siguiendo, acompañando a algunas personas, otras que eh, se han comunicado con los psicólogos. Tenemos psicólogos católicos, una página en Instagram y una página web, y hay personas que piden ayuda que no pueden a lo mejor pagar
entonces también las estamos como escuchando y apoyando. Y estoy con mi hijo, que estamos en homeschooling obligado, y es increíble porque pues uno siempre cree que se las sabe todas, y realmente yo pienso que los niños de hoy nos superan completamente en nuestras capacidades de ser padres. Y entonces es como un curso de humildad continuo, porque yo tengo que reconocer que solo con Cristo puedo abordar a mi hijo. Y a veces se me olvida, entonces lo quiero como controlar, porque además me da susto, porque obviamente lo que a mí me tocó ser niña es muy diferente de lo que le tocó a él. Y uno como que se siente seguro en lo familiar, en lo que es como lo que yo conozco. Y esta generación, por lo menos a mí, me sobrepasa, pero sé que no estoy sola. Entonces es como esa oración constante de meterme en Cristo y de no sentirme mal, de sentirme impotente, no sentirme mal, de sentirme incapaz, de que no lo puedo controlar y como, porque eso es como un malestarcito, ¿no? Que uno trae. Y Pues estás entonces, entrando en el tema que me parece maravilloso. Has dicho una cosa al inicio que me parece una frase increíble, ¿no? Lo que no vemos es más real que lo que vemos. Ahora te diré sobre eso. Y luego, pues claro, al final yo les invito a todos también, pondremos los links para que conozcan un poco más tu aporte y tu propuesta en este tiempo y me parece maravillosa. Entonces, mira, esto que dices, ¿no? Que cuesta controlar. A mí me gusta mucho, lo hablábamos antes de entrar aquí en la entrevista y me parece supremamente valioso porque el tema es el control. Es decir, a todos se nos dice, ¿no? Y es un tema, yo no sé, es un tema de la mentalidad de nuestro tiempo, también seguramente tiene que ver con cosas de una nueva era o de la productividad, es decir, lo que tú decías, el coaching y tantas cosas que tenemos, nos dicen, no, tú proyéctate, tú invéntate, tú sueña, tú di lo que vas a hacer mañana y pasado mañana, tú di una palabra, mañana voy a ser rico, mañana voy a ser famoso, mañana no sé qué, y entonces si hago eso, yo mismo soy como Dios. Y resulta que en esta cuarentena nos damos cuenta que todos esos proyectos, todas esas historias, pues parece que no están funcionando, parece que se nos relativizó todo y un pequeñito virus nos tiene postrados y encerrados y entonces lo que tenías planeado hacer en el 2020 seguramente nada vas a hacer. El tema del control. Entonces a mí me gustaría que que nos contaras un poquito de eso, porque es como esa experiencia, ¿no? De la impotencia, de la dependencia, cómo poder superar esa ansia de controlar mis proyectos y mi vida. solamente si encontramos un tú más grande que nosotros, que tiene todo en sus manos y en quien podemos confiar. Yo pienso que el ser humano, cuando tiene una mala experiencia de la dependencia siendo niño, ¿verdad? Que no puede confiar, porque es que realmente ningún padre puede ser como Dios, pero el niño tiene una inteligencia concreta en donde la mamá es Dios. Y pues obviamente la mamá no puede ni estar todo el día junto a él. Y ayer hablaba con una mamá y me decía, es que mi hijo quiere que yo todo el tiempo le ponga atención y no puedo. Pues claro, porque para él ella es Dios. Y si la mamá desaparece o no está disponible, su mundo está en peligro. Entonces siente terror. Entonces, obviamente que todos tenemos heridas de esa dependencia, porque el ser humano está hecho para tener a alguien disponible 24/7, como si yo fuera el único que existe, y disponible para todo. Y no tenemos ningún ser humano que nos dé eso. Entonces, digamos que el Papa Benedicto dice, ¿por qué quiero controlar? Porque tengo miedo, porque me siento sola, porque yo miro para adentro y yo veo solamente a Ana María. Yo no veo la verdad de que yo vivo en Dios y Dios vive en mí. Nadie nace diciendo, wow, la Trinidad cómo me habita, qué bárbara, ¿no? Entonces, digamos que ahí es donde entra la fe, porque realmente yo sí vivo en Dios y además que Dios se hizo incluso hombre, ¿verdad? No es algo que alguien, no es una pericia intelectual con la que yo me voy a calmar. El ser humano solo puede dejar de controlar cuando puede ser realmente niño, puede abrazar la verdad de que yo soy niña, soy criatura, porque es que Cristo vivió dependiente, Padre. Él no decía, yo aquí vengo a hacer grandes obras, el Padre hace las obras.
Yo soy dependiente del Padre. Cristo no tenía ningún problema con ser dependiente. Pero Entonces, nosotros, mencionas ese tema que me parece tan importante, la dependencia, y que la dependencia entonces procede de un miedo. Pero también decías una segunda cosa que me parece clave. Entonces, digamos, tiendo a controlar porque mi hombre viejo me quiere que todo dependa de mí. Es algo así, ¿verdad? sí, claro, porque el hombre viejo quiere ser como Dios, como usted dijo, sin Dios, y me exige que yo sea todo para él. Confía en ti, Padre. Tú puedes confiar, que dicen los coaches, ¿no? ¿Qué es el hombre viejo? ¿Qué es ese hombre viejo? ¿Qué significa ese hombre viejo que me lleva como a querer que yo lo haga todo? ¿Quién es? Es una naturaleza eh, herida con la que todos nacemos, en donde no hay conciencia de que estamos completamente relacionados con Dios. Uno nace sintiéndose separado de Dios, ¿no? Y entonces las separaciones humanas, los encuentros no logrados con nuestros padres y con los demás, van profundizando esa herida de la soledad. Esa es como la herida incurable que cada uno de nosotros tenemos. Y eso produce mucha angustia, porque soy criatura y siento que tengo que ser Dios, que no puedo depender porque algo terrible me va a pasar. Entonces, esa angustia fue la que Cristo asumió, la angustia desde el principio del mundo hasta el final. Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Papa Benedicto nos enseña que ahí se está realmente encarnándose en la herida del hombre, en esa angustia de que qué va a pasar conmigo, ¿no? Y el Padre, y Él nos lleva al Padre con esa angustia, la habita, Jesús habita esa herida. Cuando yo toco mi soledad, yo toco a Cristo, porque ahora la soledad está llena de la comunión con Dios. Cuando yo toco mi angustia, toco a Cristo. Entonces, puedo mirar todo este dolor, toda esta angustia que estamos sintiendo, la podemos mirar a los ojos. Y esa es la tierra santa en donde ahora encontramos a Cristo. Uno quiere quitarse la angustia, Sí. ¿no? Entonces, Quitarse, tocar la angustia, ¿qué significa tocar la angustia? Aceptarla, reconocerla, ponerle un nombre, decir, en efecto, tengo angustia, tengo pánico. reconocer de dónde viene, porque es que viene de que yo no estoy conectada con mi Padre, de que yo no tengo esa conciencia profunda de que mi Padre me ama y no corro ningún peligro. Además, Él ya respondió, el Padre respondió con la resurrección y respondió dándonos una nueva vida que seguimos recibiendo por el bautismo, aunque no vayamos a misa. Pero ¿cómo así que no corro ningún peligro? Si me puede dar coronavirus y me puedo morir. ¿En qué sentido no corro ningún peligro? Pues en que es como cuando el niño pequeño, padre, la mamá, el niño no tiene que estar diciéndole a la mamá, mamá, te toca la leche de las 3. Por favor, acuérdate, el pañal me lo tienes que cambiar. O sea, la mamá se ocupa y le da lo que él necesita. Y si el niño no puede confiar en la mamá, imagínense un niño de 2 meses que no puede confiar en la mamá. ¿Se imagina el terror que puede sentir de que nadie se está ocupando de él y que él no se sabe ocupar de sí mismo? Lo que pasa es que nosotros creemos que no sabemos ocupar de nosotros. Nosotros tenemos un apego a nuestra voluntad. Es que mi hijo tiene que querer estar estudiando matemáticas porque es que es lo que le mandó el colegio. Pues puede que no, ¿entiende? Y yo tengo que encontrarme con mi hijo, ¿dónde está? Y caminar con él desde ahí, sin Pero tener entonces, ese... sí, pero ahí hay una cosa que me queda un poquito como en el aire, y es que cuando dices, no tengo miedo porque mi Padre se ocupa de mí, pero eso Jesucristo, es decir, Jesucristo es el que de una manera más profunda dependía de su Padre, pero su Padre le permitió ir a la muerte, y a la muerte más cruenta. Entonces no sé si interpreto bien lo que estás diciendo, es decir, aún si tengo que sufrir, aún si tengo que experimentar la enfermedad o aún la muerte, es lo que me conviene, no porque la muerte sea buena, sino porque seguramente es un camino que Dios empleará para sacar algo mejor. Quiero decir, porque no sé si puedo decir que entonces si estoy con Dios no me va a dar coronavirus y entonces Ah, ya no. eh, me puedo engañar, ¿no? O sea, que Dios se ocupa de mí no significa que no me va a pasar nada malo, sino que si aún me pasa algo malo,
Dios sabrá sacarlo mejor, como resucitó a Cristo aún habiéndole permitido la muerte, ¿no? Es una confianza que es más Exactamente. trascendental que el mero hecho de que no me va a doler nada o no le va a pasar nada a un ser querido. Es que el hombre viejo se relaciona con Dios diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Y Dios realmente no está pegado a nuestras voluntades neuróticas que pensamos que tenemos que andarle diciendo lo que tiene que hacer con nosotros. Es que es ese abandono, Padre, ese abandono, porque además Dios no es un Dios que nos dice, voy a hacer mi voluntad y más te vale aceptarla, sino que Él se metió en este problema. Es decir, yo no estoy sola, no es que Jesús me enseñó a sufrir, no, es que está sufriendo conmigo, es que está conmigo y yo no tengo que sufrir innecesariamente. ¿Cuál es el sufrimiento innecesario? El querer ser como Dios, el angustiarme porque no controlo, porque no puedo prever. Claro, yo tengo un futurista dentro, el hombre viejo tiene como un futurista con una bola de cristal negra, ¿verdad? Que me dice, padre Astolfo, si se fija lo que le va a pasar. Ese es el hombre viejo que trata de controlar con un futurista. Y yo puedo decidir, me voy a sentar a desayunar, a almorzar y a comer con el futurista. Eso ya es un sufrimiento innecesario. O puedo decir, ¿quién permito que esté en mi casa? ¿No? ¿Me voy a sentar con María, con Jesús? ¿O voy a sentarme con el futurista, con el angustiado, con el perfeccionista, con el limpiador compulsivo? ¿Con quién me voy a meter con quién voy a estar en mi casa? Y eso sí lo decido yo. Bien, entonces me parece muy importante esto que estás diciendo. La manera de superar la tendencia a controlar mi futuro, mis proyectos y seguramente las cosas que van a suceder es producto de un miedo y la manera como lo puedo superar es afrontando y aceptando la angustia que eso procede, que digamos que eso supone y con esa angustia puedo experimentar que Jesús habita en esa angustia y de esa manera reconciliarme, digamos, con la figura paterna que realmente es lo único que nos puede sacar de esta situación. Bueno, eso me parece espectacular, porque también habías hablado, bueno, de la dependencia, como la dependencia del niño, pero también de la impotencia, ¿verdad? De esa incapacidad de solucionar, pues, todos los problemas, que es un poco lo que acabas de decir. Pero hay otra frase que acabas de decir, que decías al inicio, que entonces ya no es controlar yo mi futuro, sino controlar la vida del otro. Lo que decías de la mamá que quiere ver a todo el mundo funcionando como le parece, o el papá que quiere también que sus hijos le marchen de esta manera. Decías una frase de von Hildebrand que me parece muy interesante, ¿no? Todos quieren ser liberados del mal, pero no de su forma de hacer el bien. Eso me parece impresionante. ¿Qué significa? ¿Cómo me la explicas? Bueno, hay un autor que se llama Moreno, que es el fundador del psicodrama, y dice que el ser humano en estado de espontaneidad, sin esos cálculos, esas estrategias, está en contacto con Dios. Y entonces, en la vida de Cristo, ¿qué pasaba? El Padre se volcaba en él. Y era esa oración en donde hacemos todo juntos, en donde estamos siempre acompañados, en donde yo estoy tranquila. Yo no tengo que controlar, porque el ser humano controla o a las buenas o a las malas, ¿no? Entonces tengo unas estructuras todas gerenciales, entonces yo, por ejemplo, tenía la complaciente, la que nunca dice que no, la muda, y ¿Es una queremos, manera de controlar claro, digamos, ese ser como complaciente? Es también controlar. ¿Por qué? claro, porque ¿qué es lo que el ser humano está buscando? Está buscando sentirse seguro, sentirse aprobado, estimado, tener algo de injerencia en el mundo, o sea, de que si yo digo, padre, me duele acá, usted me dice, ¿por qué será? O sea, tengo algún tipo de, no de control, sino de respuesta en el mundo. Entonces, todo eso nos lo da Dios, la seguridad, la aprobación, la estima, y realmente Él controla todo. Pero si el hombre no ha orientado su vida hacia la relación con Dios, entonces trata de lograr estima, aprobación, poder, control, pertenencia, seguridad de dos maneras, porque es muy molesto no sentirse aprobado, estimado, seguro y todo eso. Entonces, el hombre viejo me ofrece dos tipos de control.
estas estructuras que reprimen tanto a mí como a los demás, o las caóticas, como por ejemplo, uno puede construir un adicto, una estructura adicta, eso es de manera caótica, sin importar las consecuencias, evado sentirme mal, sentir que no tengo el control, sentir que no tengo el poder, ¿verdad? Entonces, esas necesidades, el hombre viejo gira alrededor de esas necesidades que no quiere abrirse y recibirlo de Dios, sino que él cree que si yo, por ejemplo, hay personas que están muy disponibles para los demás y cero disponibles para sí mismas, ¿no? Eso es una estructura rígida que no me deja realmente estar en la realidad y permitirle a Dios hacer conmigo lo que Él quiera, porque cada uno de nosotros somos una manifestación de Dios en el mundo. Somos palabra de Dios, palabra mística de Dios. Ana María, y entonces esto que estás diciendo, esas estructuras, digamos que no me permiten o que me hacen controlar al otro, ¿verdad? La estructura ya sea impositiva o complaciente, o la manera de evadir, decías, a través del caos o del dominio despótico, digamos, que es, digamos, mi manera de hacer el bien o mi manera de escaparme del mal. Pero entonces mi pregunta concreta sería, ¿cómo me libro de esa manera mía de hacer el bien o de esa manera mía de controlar al otro o de manipular indirectamente al otro a través de mi buena conducta o de mi sonrisa o quizás de mi mal genio y de mi histeria? Porque yo pienso que esto es lo que puede estar pasando hoy en las casas. Sale a la luz realmente que yo quiero que todos o que me dejen en paz y que nadie me moleste, o que todos me caminen y entonces ahí vienen los conflictos. Entonces, ¿cómo me libero de mi manera caprichosa de hacer el bien? Primero que todo, hay que darse cuenta de que eso existe, de que el pecado, como dice Benedicto XVI, no es infringir una ley, es una personalidad falsa. El hombre aislado de Dios se crea una imagen que tiene todas estas estructuras, molestias, que quiere exiliar de su sistema, tiene estas estructuras, digamos, gerenciales que quieren por las buenas lograr que la gente me estime, me aprecie, incluso Dios. Acuérdense que San Pablo decía, el pecado incluso usa la ley en contra de Dios. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir a misa con el hombre viejo, no con el hombre verdadero, para yo sentirme bien conmigo y creer que Dios entonces está a mi favor. Y esto hace que, por ejemplo, cuando yo falle, me viene la crisis peor, porque entonces como paso todo, puede ser una vocación sacerdotal o una vocación matrimonial, voy a ser la mejor esposa, voy a ser la mejor monja, voy a ser el mejor sacerdote, y me hago una idea de lo que tengo que hacer. Y el día que la embarre, pienso que no tengo vocación, que no sirvo para nada, que mi vida es un desastre, ¿no? O sea, esa me parece muy importante. Padre, y es que lo que pasa es que con esta estructura del hombre viejo, el demonio trabaja. Eso no es solamente, porque este es el pecado existencial, o sea, es mi estructura de la personalidad que yo construyo. El Papa dice, la conversión empieza cuando yo dejo de construirme y empiezo a ser totalmente dependiente de Dios y disponible a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el demonio me dice, como le decía Cristo, si eres el hijo del hombre, entonces, si eres el padre Astolfo, entonces el protocolo es que tú amaneces y haces tus laudes, tu ¿verdad? Y entonces él está poniendo en test constantemente a este personaje que yo construyo, ¿verdad? Entonces, o me hace sentirme superior que los demás o inferior, o sea, o te exalta o te acabas, porque eres un mal sacerdote. Me haces el favor y te suicidas, ¿no? Es el demonio está trabajando. Si eres una verdadera mamá, entonces, si eres un buen hijo, entonces, es que no somos nada de eso, porque no existimos fuera de Dios. Es una ilusión óptica que si nosotros no la abandonamos, y eso es vivir el bautismo, Padre. Yo creo que en cuarentena, que no tenemos, digamos, la comunión, ir a misa, pero el bautismo es eso. Yo le digo no a esta imagen que yo me creo y que trato de
afirmar y quedar bien con el padre Astolfo y que la gente que me está escuchando diga, wow, Ana María, ¿no? Exacto. O voy a decirle sí a la Ana María que el Padre me está dando a través de Cristo, que yo no veo, pero que sé que es real, porque en esperanza fuimos salvados, dice San Pablo. No, esto es maravilloso. Tú estás diciendo, ahí vas hablando y vas soltando un montón de cosas que me parecen de una profundidad absolutamente notable. La primera frase que dijiste en este último tramo es, el pecado no es infringir una ley, sino una personalidad falsa. Eso me parece luminoso, me parece que es digno de que lo meditemos, porque claro, no es simplemente que la embarré aquí o allá, sino que me hago una idea falsa de mí mismo y etcétera. Entonces me parece maravilloso, pero como el tiempo en estas realidades es limitado, yo quisiera, bueno, vamos a dejar una serie de links aquí para que la gente pueda seguir y pueda conocer mucho más de lo que tú estás haciendo, porque me parece que puede ayudar muchísimo a las personas. Pero digamos que el horizonte, que a mí me parece que tú planteabas al inicio también, que nos puede ayudar a salir del control de este espíritu que busca dominar todo y controlar todo. A mí me gusta mucho Dostoyevsky, de ese espíritu euclidiano que busca, digamos, así lo llamaba él, dominar todo, nosotros mismos, nuestro futuro, los demás, o querer también eso, someter a los demás a nosotros, es, dice, Y a Dios. y a Dios, exactamente, nada menos que a Dios, es la fe, es decir, Sí. has dicho, lo que no vemos es más real que lo que vemos. Hoy, encerrada la gente, vemos muchas cosas virtuales, pero hay muchas cosas que no vemos. Entonces, no vemos el coronavirus, no lo vemos, digamos, con estos ojos, pero entonces, ¿de qué manera la fe, la esperanza, es la salida para este espíritu de controlar y de qué manera nos puede ayudar en este tiempo de cuarentena? Pues sí, el Papa dice, hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. En eso se define el cristiano. ¿Sí? El amor de Dios es que Él ya nos insertó en Él mismo, vivimos en Él. Y este que quiere controlar, es importante saber que ese no fue el que Dios creó. Eso no es innato, ese no soy yo. Yo no tengo que hacer, porque es que si yo soy la que quiero controlar, Padre, me tengo que hacer caso. Pero es importante saber que la que quiere controlar es una estructura construida de la que yo me puedo distanciar y empezar a creer que yo estoy recibiendo todo lo que necesito, pero de manera, o sea, estoy recibiendo la compañía de Cristo para enfrentar todo esto y que está bien reconocer que no puedo, que yo no puedo enfrentar el coronavirus sola, que yo no puedo enfrentar este encierro sola. Entre más rápido me rinda, más puedo abrirme al don. El católico vive del don, no de lo que me puedo dar a mí misma y a mis hijos y a mi marido y a la iglesia, sino lo que yo recibo. El Papa dice que el sacrificio cristiano consiste en dejar que Dios haga algo por mí. Entonces, dejemos de tratar de enfrentarlo. Entonces, ¿tú cómo lo enfrentas, Padre? A ver, dime los 3 tips. Ríndete, aprovecha que no puedes, porque eso es verdad. Nunca has podido hacer nada solo, te has apropiado de todo lo que Dios te ha dado, y por eso, ahorita que estaban con con esta cosa tan terrible que pasó del aborto, que vivimos aquí en Colombia, yo lo veía a los católicos diciendo, es que los buenos somos más. O sea, ¿cuáles buenos? Nadie es bueno sino solo Dios. Yo participo de la bondad de Dios, pero la bondad no es mía. ¿Qué apropiamiento que nos hemos hecho los católicos, Padre? Entonces, digamos que nunca hemos podido, no somos sin Dios. Entonces, no puedes, por fin, no puedes, Dios mío. O sea, ríndete, Dios debe estar feliz si le dices, no puedo, papá. Necesito que me des todo a cada instante. Yo no puedo con esta cosa. La odio, me desespera. Me parece Ay, por maravilloso lo fin. que has dicho. Entonces, para superar el control, aceptemos que no tenemos el control. Sí, qué rico. Exacto, y nuestra vulnerabilidad. Pues qué maravilla, soltar las riendas, soltar las amarras, dejar que Dios sea Dios y reconocer que nosotros somos más pequeños que un virus en realidad y que Él nos ama, sin embargo, como sus hijos, ¿no? Así que, Ana María, yo te agradezco inmensamente
que nos hayas querido compartir tanto. Yo invito a todos los que nos están viendo a que sigamos a Ana María en sus redes sociales, en sus cursos. Pienso que aquí se nos abren una serie de posibilidades para el conocimiento personal, para crecer en la fe. Gracias porque nos ayudas muchísimo a afrontar esta cuarentena. Dios te bendiga por estar con nosotros. Padre, muchísimas gracias. La verdad es que yo soy feliz de poder hablar de todo esto y de que el Papa Benedicto XVI se conozca, porque creo que ha querido formar la iglesia desde hace más de medio siglo, pero como que no lo hemos escuchado. Entonces, muchísimas gracias de verdad por invitarme y siempre a la orden. Vale, serás invitada a este programa, a la cuarentena, frecuentemente. Dios te bendiga. Gracias. Regálame su bendición. Claro, el Señor te acompañe y te defienda, bendiga a tu Hijo y bendiga todo lo que Él tiene para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Hasta luego. Pues bien, queridos hermanos, hemos visto esta estupenda experiencia. Yo la escuchaba y como que no le perdía detalle porque ella va lanzando así frasecitas que en mi opinión son de un gran calado y de una gran profundidad, ¿no? Esa la realidad consiste más en lo que no vemos que en lo que vemos. Eso también lo decía, por ejemplo, el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, nos abre un panorama nuevo. Estas ideas de que no es tanto librarnos del mal, sino de nuestra manera de querer hacer el bien. Este tipo de perspectivas creo que nos abren un panorama y nos ayudan a entendernos a nosotros mismos de otra manera. Así que ojalá que también este es un video, de esta entrevista en mi opinión, como para volverlo a ver y sacar cositas que nos ayuden. Yo también los invito a visitar las páginas que tiene Ana María, las que nos ha sugerido, las que comentaba en la entrevista, para que puedan profundizar y conocer más detenidamente su planteamiento, que seguramente será de mucho provecho. Así que nos vemos hasta la próxima en La Cuarentena. La Iglesia te oxigena. De nuevo los invito a visitar la página lacuarentena.co, darle like o suscribirse a este canal que nos ayuda al trabajo de evangelización en las redes. Dios los bendiga y hasta la próxima.